a vosotros, mis amados hermanos de este bello grupo edificados en la palabra. Hoy, 16 de marzo del año 2026, les saluda su hermana en Cristo, Celita Jiménez Pérez, desde la ciudad de Tehuacán, Puebla, México. Para mí es un gran honor y un gran privilegio poder compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. Un verdadero placer estar aquí con ustedes, mis queridos hermanos. Estamos viendo Colosenses, el llamado a la iglesia, a la unidad y a la armonía. En su tercera semana, a los colosenses, las epístolas, con el subtema, el contraste entre Cristo y la enseñanza falsa. El tema de hoy lleva por título, las críticas de la filosofía humana y el acercamiento a Dios hecho por el hombre. Nuestro texto bíblico se encuentra en Colosenses, capítulo 2, verso 20 al 23. Y le voy a dar lectura a lo que dice Colosenses en dos versiones. En la versión Reina Valera dice así: pues si sois muertos con Cristo, cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si viviese al mundo os sometéis a sus ordenanzas? Tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, las cuales son todas para destrucción en el uso mismo, en conformidad y mandamiento a las doctrinas de hombre. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario y humildad y en duro trato del cuerpo, no en alguna honra para el saciar de la carne. Amén. Ahora voy a darle lectura en la versión Dios habla hoy, un lenguaje más actualizado. Y dice así: ustedes han muerto con Cristo y ya no están sujetos a los poderes que dominan este mundo. ¿Por qué pues viven como si viviesen fuera del mundo, sometido a reglas tales como no toques eso, no comas aquello, no lo tomes en tus manos? Todas estas reglas tienen que ver con cosas que se acaban con el uso y solo son mandatos y enseñanzas de hombre. Es verdad que tales cosas pueden parecer sabias porque existe cierta religiosidad y humildad y duro trato del cuerpo, pero son cosas que no honran a nadie, pues solo sirven para satisfacer los deseos puramente humanos. Amén. ¿Verdad que está un poquito más claro? Bueno, como que le entendemos más en nuestro lenguaje. Y ahora, bien, hermanos, antes de entrar a el estudio de esta palabra, al análisis de estos tres versos, voy a pedir a nuestro Dios la dirección de su Santo Espíritu para poderlo hacer de la manera correcta y que sea a voluntad de nuestro Padre Celestial. Les ruego que me acompañen en esta oración que voy a hacer. Cierren sus ojos y ahí donde ustedes se encuentran, solo inclinen su rostro hacia el polvo de la tierra y pidamos a nuestro Dios. Lo que usted necesite, pídeselo con confianza que Él escucha nuestros ruegos y nos concede, porque se lo pedimos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, ¿verdad? Bien, oremos. Excelente Padre Celestial, que habitas y reinas en las alturas de los cielos, santificado sea su bendito nombre. Mi amado Dios, en esta mañana, Señor, vengo delante de su presencia primeramente a rogar que perdone mis faltas y mis pecados, Señor bendito, y así también, Padre, reciba mi agradecimiento por permitirme ver la luz de este nuevo día, abrir los ojos y contemplar lo maravilloso que es el sol y toda la creación que alcanzamos a ver, Señor. Que alcanzan a ver mis ojos, Padre mío. Gracias por la oportunidad que me da de poder compartir este tema con mis amados hermanos, por poder ver y oír la lluvia, Señor, que está cayendo en estos momentos. Gracias, mi Dios, porque tiene misericordia de la creación del hombre, del ser humano, y se acuerda de sus necesidades, de que necesita sembrar, producir para comer. En su inmenso amor y misericordia, Señor, buscamos y clamamos que nos ayude a conducirnos en este mundo de acuerdo a su santa voluntad. Y hoy estudiaremos cuál es el camino para acercarnos a usted, nuestro Padre Celestial.
Hoy comprendemos, mi Dios, quienes ya hemos conocido su bendita palabra, que solo hay un camino para acercarnos a usted. Padre bendito, prepara el corazón de quienes me han de oír, quienes me acompañarán en este día, Señor, a escuchar esta reflexión, la palabra santa que viene de usted. Permite que sus oídos y su corazón estén abiertos para recibirlo, Señor, y poderlo poner en práctica por obra, para que así podamos producir, Señor, esos frutos tan anhelados del Espíritu Santo en nuestra vida espiritual, Señor, y de esta forma hallar gracia ante sus ojos, porque ya hemos hallado gracia, Señor, porque ya su santa palabra ha llegado a nosotros. Ahora ayúdenos a permanecer fieles en lo que hemos creído, en quien hemos confiado y creído, mi Dios. Permite pues que también quienes oyen por primera vez su santa palabra también tengan esa confianza y ese deseo de permanecer en usted. Mi amado Padre Celestial, todo se lo imploro en el nombre sublime de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, hoy vamos a ver y ir analizando cada verso. Solo son 20, 21, 22 y 23. Estos 4 versos los vamos a analizar poco a poco. Pero primero vamos a ver qué significa la palabra rudimento. Dice, los creyentes están muertos en Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. Recuerden que la palabra rudimento, estoquichía, tiene 2 significados. Rudimento, los rudimentos del mundo son los sistemas de pensamientos, costumbres y reglas materiales del sistema humano que se le contraponen a la sabiduría y libertad que ofrece el Evangelio de Cristo. Los rudimentos del mundo son los principios básicos, enseñanzas y elementos humanos, frecuentemente legalistas o paganos, que rigen la vida sin Cristo. Entonces, rudimento significa, por un lado, nociones básicas de los hombres sobre el universo, es decir, sobre Dios, la realidad y la verdad. Son las ideas y la filosofía del hombre, sus enseñanzas rudimentarias o elementos, el ABC de la comprensión de Dios y el universo, realidad y verdad. Cuando el hombre piensa sobre Dios, lo hace con toda clase de maneras y leyes para alcanzarlo y asegurarse su aprobación y aceptación. Sin embargo, existen 3 problemas básicos con el acercamiento del hombre hacia Dios. El hombre tiene nociones básicas acerca de cómo es el universo, o sea, cómo es Dios y la realidad, la verdad. Entonces quiere acercarse a Dios, pero con sus propios pensamientos. Y este es un problema. Hoy vamos a ver estos 3 problemas básicos con el acercamiento del hombre hacia Dios. Primero, no podemos cumplir las reglas y las leyes, no en un sentido perfecto, o sea, al pie de la letra. Sin importar qué camino elijamos para alcanzar a Dios, no podemos andar en un camino directo a Dios, porque solo hay un camino, y ese es Jesucristo. Mis amados hermanos, no hay otro camino para acercarnos a nuestro Padre Celestial. Eso nos plantea un problema insuperable, ya que Dios es perfecto y nosotros no lo somos, por lo tanto, no somos aceptables para Él. Entonces, somos rechazados automáticamente por nuestra imperfección, porque la imperfección no puede vivir en la presencia de un Dios perfecto. Este es el primer problema. Al tratar de mantener las reglas y las leyes puede ser bastante bueno, puede no ser bastante bueno para nuestro Dios. Segundo, una vez que hemos roto una regla o una ley,
somos culpables ante Dios, por lo tanto debemos ser juzgados, condenados y castigados por no haber cumplido la ley. Por lo tanto, las reglas y leyes no pueden acercarnos a Dios y solo pueden llevarnos a la culpa y a la condena. Tercero, morimos y no vivimos para el Señor, y no existe ley o fuerza alguna en esta tierra que pueda darnos la energía y el poder para vivir para siempre. Si lo hubiera, habría toda clase de personas obedeciendo y manteniendo esa ley. Las reglas y las leyes solamente nos condenan cuando no las cumplimos y no tiene el poder de salvarnos de la muerte y la maldad, y menos de darnos la vida eterna. Entonces, ¿no es el camino para acercarnos a Dios la ley? No. Entonces, ¿cuál es el camino? Juan 14:16 nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora sí vamos entendiendo. ¿De qué manera podemos acercarnos al Padre? Bien, veamos el segundo significado de la palabra rudimento. Rudimento significa que los elementos o materiales básicos del universo, lo que el hombre dice o cree que está detrás del universo o en la misma base de la verdad. A lo largo de los siglos, el hombre ha representado toda clase de fuerza, energía, poderes y espíritus, ángeles, principados y seres, como permaneciendo detrás del universo y de la vida. El hombre cree que hay una fuerza, una energía, un poder o ángeles que sostienen el universo y la vida. Entonces, como resultado de esa creencia, el hombre se ha comprometido en adorar a todo tipo de criaturas, fuerzas o elementos o materiales, pensando que así se acerca a Dios. Sin embargo, existe un problema crítico con este acercamiento a Dios. El problema es que Dios condena este acercamiento a través de elementos de este universo o a través de los espíritus de un mundo espiritual. Y es que, hermanos, en Romanos 1:25 Dios condena a quienes adoran a la creación antes que el Creador. Y también en Éxodo 20, capítulo 20, verso 4 y 5 dice: no tendrás dioses ajenos, ni imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo de las aguas, ni te inclinarás a ellas. Entonces, el hombre adora, pero Dios no quiere que adoremos a la creación, ni ningún elemento, ni ningún otra cosa que haya en el universo o en esta tierra. El segundo problema con la búsqueda de la verdad y de Dios, otra vez, o a través de los espíritus o de los ángeles, que representan dos caras. El hombre no puede entrar al mundo espiritual porque es físico, es carne. No puede entrar al mundo espiritual. Si el mundo espiritual se puede crecer o creer alguna vez, entonces será revelado por sí mismo ante nosotros. Segundo, aquellos que dicen que les ha sido dado visiones o revelaciones por el mundo espiritual, aún tienen el mismo problema que los demás. ¿Cuál? La imperfección, o sea, la injusticia y la muerte. No existe ángel o espíritu o ninguna otro intermediario que venció el pecado y la muerte, dando una solución para nosotros y dándonos la vida eterna a nosotros.
No hay nada en este mundo que nos pueda dar la vida espiritual. Solamente nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿hemos pecado y somos imperfectos? Sí. Por lo tanto, alguien debe cargar con nuestro pecado y castigo, porque si no, entonces seremos nosotros mismos los que tengamos que pagar por el pecado que hemos cometido. Pero sobre todo, hermanos, alguien tiene que pasar por la experiencia de la muerte y vencerla para darnos la vida eterna y para decirnos cómo hacer lo mismo, porque si no, moriremos inmediatamente sin alcanzar a Dios. Y ese alguien quien venció la muerte y venció la maldad y el pecado fue nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos dice cómo hacer para vencer el pecado y la maldad. Y ese es el verdadero y glorioso mensaje del Evangelio. Dios es amor. Dios es amor, amor infinito y eterno, y nos lo demuestra a través de su único Hijo, Jesucristo. En Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces, el Hijo de Dios, Jesucristo, ha asegurado justicia y piedad para nosotros. Él vino a la tierra y vivió una vida perfecta y libre de pecado. Por lo tanto, hermanos, Él puede estar ante Dios y el mundo como el hombre perfecto ideal. Como el hombre perfecto ideal, Él pudo tomar nuestros pecados y cargarlos sobre sí y morir por ellos. Esto es lo que Él hizo. Cristo realmente tomó el juicio que nos pertenecía y cargó con el castigo por nuestras imperfecciones y pecados. Entonces, Él se levantó de entre los muertos y así venció a la muerte, conquistó a la muerte. Ahora podemos entender lo que dice, si habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, la muerte de Cristo es la manera en la que Dios ha establecido para nosotros el acercamiento a Él. Podemos acercarnos a nuestro Padre Celestial a través de Cristo. Pero ¿qué debe de hacer una persona para acercarse a Él? Primero debe de arrepentirse y volverse de los rudimentos del mundo, es decir, de los puntos de vista con respecto a Dios. Como piensa el mundo, ¿sí? Que a través de santo no sé quién, a través de rezar eso, a través de adorar aquello, ¿puede acercarse a Dios? No. Solamente arrepentirnos de nuestros pecados y a través de Cristo podemos acercarnos a Dios. Segundo, creer que Dios ama al mundo, que Él no nos dejó solos, que Él no se ha alejado de nosotros, que Él no dejó al hombre en la oscuridad para tantear y tratar de encontrar a la verdad y a Dios. No, la palabra de Dios dice que Él está con nosotros todos los días de nuestras vidas. Entonces, creer que el Hijo de Dios murió por nuestros pecados y cargó con el castigo y la muerte, ya es un paso importante para acercarnos a Dios. Tenemos que arrepentirnos y volvernos a Dios a través de su Hijo Jesucristo. Si Cristo ha hecho esto por nosotros, entonces no tenemos que buscar a Dios a través de las reglas y las leyes, o los ángeles, o espíritu, o a través de las fuerzas y energías del universo. Entonces, ¿cómo nos acercamos a Dios? Pues creyendo en Cristo. Cuando creemos en Cristo, estamos confiando que el hombre ideal, estamos confiando en el hombre ideal. Por lo tanto, su muerte y resurrección puede salvarnos. Es decir, cuando Él murió y se levantó de entre los muertos, lo hizo como el hombre ideal. Simplemente significa que el hombre perfecto, ideal, está allí para todos los hombres, enseñándonos a buscar a Dios. Mis queridos hermanos, cada cosa que Él hizo fue por el hombre. Cuando Él murió por nosotros, y cuando se levantó para vivir con Dios,
para siempre, lo hizo por nosotros. Por lo tanto, cuando creemos en Cristo, somos aceptados por Dios en la justicia de Cristo. Y al ser aceptados por Dios, somos librados de tener que utilizar cualquier otro enfoque para alcanzar a Dios. Cristo nos ha liberado de todos los demás caminos, porque Él es el único camino. Dicho de otra manera o de otra forma, Dios nos ama. Por lo tanto, Él se ha hecho cargo de los problemas, de las imperfecciones, o sea, del pecado y la maldad, y de la muerte. Él nos ha dado el camino y el derecho a acercarnos a Él cara a cara a través de su Hijo. La palabra de Dios dice que cuando los apóstoles le preguntaron a Dios que les presentara al Padre, Él les dijo: si me han visto a mí, han visto al Padre. Entonces le hemos visto a Dios a través de su Hijo Jesucristo. En Cristo somos libres de los acercamientos corruptibles e insuficientes. Veamos la otra parte, la contraparte a los acercamientos a Dios hechos por el hombre es la siguiente: esclavizan y sujetan a los hombres a las reglas y enseñanzas de hombres. Algunos de las iglesias en Colosenses volvían a las reglas y preceptos de los hombres como para agradar a Dios, y volvieron al concepto de que los hombres pueden agradar a Dios controlando las debilidades y la profanación de la carne. Que el hombre puede asegurar la aprobación de Dios presentando un cuerpo puro y limpio ante Dios. Por lo tanto, comenzaron a aparecer toda clase de reglas necesarias para comer comidas correctas, cuidar el cuerpo y vivir una vida limpia. Pero Pablo expresa en el versículo y dice: ellos decían no tocar, no degustar, no manipular. Pero no existe ninguna duda alguna que la disciplina y el control y un cuerpo limpio son sinónimos de sabiduría, y cada persona debe desarrollar un cuerpo más saludable y moral que pueda. Pero eso no es lo que nos hace aceptables ante Dios. Este acercamiento a Dios tiene dos formas. Es verdad que nosotros somos sabios y necesitamos cuidar nuestro cuerpo porque es donde mora es Dios, ¿sí? Es el templo de Dios, nuestro corazón, y si no tenemos un cuerpo saludable y una moral buena, Dios no va a habitar en nosotros. Pero una persona puede tener el cuerpo más puro y saludable del mundo, pero de todas formas es imperfecta y morirá. Y entonces la salud y la moralidad, no importa cuán libre de enfermedad, cuán pura sea, no evita el envejecimiento y la muerte. ¿Todos somos corruptibles? Pues sí. Y aunque andamos por el camino de la carne, el camino de la muerte y la separación de Dios. Ese es el camino por donde andar, de la muerte y la separación de Dios. El segundo acercamiento a Dios por las reglas y la disciplina nos fuerza a concentrarnos en las reglas en vez de hacerlo en Cristo, porque estamos procurando cumplir con las reglas y la ley y los mandatos, pero no lo estamos haciendo como Cristo lo dice o lo hizo. Debemos mantener nuestra mente ocupada con las reglas, o si no las rompemos antes de saberlo. Lejos de agradar a Dios, eso le desagrada a Dios. Dios desea que nuestras vidas estén centradas en su Hijo Jesucristo, porque solo estamos pensando: ay, no voy a hacer esto porque es malo, no voy a hacer aquello, no. Y no pensamos en que tengo que hacer eso porque es bueno delante de Dios, amar al prójimo, hacer sacrificios. Dice que Dios no quiere sacrificio o holocausto. Dios quiere un corazón contrito y humillado. El punto es el siguiente: la filosofía y las ideas de los hombres nos esclavizan
nos fuerzan a comprometer nuestras vidas a ellos y a centrarnos en ellas, y luego nos esclavizan a la miseria de la muerte. Las ideas humanas no nos liberan, no nos pueden elevarnos más que al hombre que inventó esa idea. Y esa altura no es la altura que deseamos, es más bien una profundidad, la profundidad de la muerte a la cual todos los hombres se dirigen. Aquí podemos ver, hermanos, que si nosotros buscamos agradar a Dios pensando que por nuestra sabiduría, nuestro entendimiento podemos alcanzarlo, no, nos estamos hundiendo porque queremos igualarnos a nuestro Dios. Entonces, nuestra tarea es estudiar su vida y la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, seguir y modelar nuestra vida de acuerdo con la vida de Él, servirle a Él en su misión, dando todo lo que es y alcanzar a todos los hombres con el Evangelio de la vida eterna. La cuestión es la siguiente: si está muerto en Cristo y nunca puede volver a morir. Exactamente, si ya morimos en Cristo, ya no tenemos muerte, pero en la muerte espiritual. Si está en unión a Cristo, ya es aceptado por Dios, porque entonces sigue tratando de volverse aceptado por Dios. Porque hay veces no entendemos. La tarea no es volverse aceptable para Dios, la tarea es encontrarse con el Hijo de Dios, Cristo, quien ha dado tanto su muerte y la resurrección para bien de nosotros. Tenemos el ejemplo ahí a seguir. A través de nuestro Señor Jesucristo podemos agradar al Padre Celestial. La vida en Cristo no es la esclavitud, es libertad. La vida en Cristo es una vida liberada de la corrupción y de la muerte. Una vida que ya es aceptable para Dios y que ha sido dada como vida eterna por Dios. La vida en Cristo no se esclaviza para nada, es libre de los elementos inmateriales de este mundo, incluida la muerte. Es dada para vivir, moverse y estar cara a cara con el mismo Dios. No porque lo merezcamos, pues no hemos hecho nada, ¿verdad? Nada bueno para merecerlo. Porque nosotros somos pecadores. Pero aún así, aunque no haya mérito, sino por Cristo, por lo que Él ha hecho, Dios ama a Cristo, tanto que Él acepta todo aquel que venga a Él, reconociendo a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, por lo que Él ha hecho al morir por el hombre. Ya que está muerto en Cristo, hermanos, ¿por qué retornar a las ideas y reglas de los hombres y tratar de agradar a Dios por sus propias obras y esfuerzos? ¿El hombre debe agradar a Dios? Sí. Pero debe hacerlo siguiendo a Cristo y no esclavizándose de las reglas y religiones, filosofías, ideas de los hombres. El hombre debe concentrarse en Cristo y no en los elementos o materiales esclavizantes de este mundo. Ciertamente no debe centrarse en las nociones fluctuantes del hombre sobre Dios y cómo acercarse a Él, con ideas de los hombres vanos que no conocen a Cristo. Nosotros tenemos que buscar a Dios. Como dice en 1 Juan 3:23, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Es Mateo 7:21. Dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguno como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel que os obedecéis, sea del pecado para la muerte o sea de obediencia para justicia? Romanos 6:16. Y Tito 1:16 dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces, tenemos que hacer buenas obras, sí, pero guiados por el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Cubriéndonos con su sangre preciosa, nosotros ya somos aceptados por nuestro Dios.
Pero ¿qué tenemos que obedecer? ¿Qué tenemos que hacer? Pues obedecer, arrepentirnos de la maldad que hemos cometido y buscar hacer la voluntad de nuestro Dios. Aquí vamos a ver la segunda crítica sobre la filosofía y los acercamientos humanos a Dios, que es lo siguiente. Cuando nos basamos en las obras y esfuerzos, en el orgullo humano, es muy sencillo, lo máximo con lo que el hombre puede aparecer para su salvación. En una religión de obras que no es nada más que una religión de orgullo, la Biblia nos dice que el hombre puede tener riquezas mundanas y una voluntad fuerte. Las reglas y las ideas de hombre muestran sabiduría de adoración de la voluntad. Es decir, es una adoración a sí mismo. El hombre es muy hábil en su forma de pensar, tiene pensamientos, tiene autocontrol, tiene el control, tiene el razonamiento, la disciplina, la inteligencia, puede actuar, pero existen puntos fundamentales que el hombre no puede resolver. Estos puntos necesitan ser muy tenidos en cuenta. Mis queridos hermanos, la sabiduría y la voluntad del hombre no pueden destruir el pecado. Eso lo tenemos que tener claro. En la vida del hombre, el hombre no puede evitar el pecado a través de la sabiduría y la voluntad, no importa cuánto haga. La sabiduría y la voluntad del hombre pueden destruir a la muerte. No pueden destruir a la muerte. El hombre no puede evitar morirse. Exactamente. Por más que se cuide, por más que diga, tengo algún remedio para seguir viviendo, no. La muerte va a llegar. Más tarde o más temprano, la muerte llega. La muerte humana, estamos hablando de la muerte humana, pero también de la muerte espiritual. Si nosotros no nos arrepentimos y buscamos a nuestro Dios, si no hacemos o cumplimos con el ejemplo que el Señor Jesucristo nos dejó cuando vivió en la tierra, para llevar una vida recta, lo mejor que podamos como seres humanos, para acercarnos a Dios. Porque solamente a través de la justicia y la perfección de Cristo podemos entrar ante la presencia de nuestro Dios. No hay otro camino, hermanos. Por lo tanto, no importa cuán sabio sea el hombre y cuánto controle su cuerpo y su vida, no importa la clase de valores y moralidad que tenga, no importa qué clase de religión adore, el hombre aún peca y muere. Es inaceptable todavía para Dios. Por tanto, cuando el hombre utiliza su propia sabiduría y voluntad para crear caminos para acercarse a Dios, solo se exalta a sí mismo y a su propia sabiduría y disciplina. Está pasando por alto e ignorando a Dios y se ha provisto y establecido el acercamiento a Dios. Él cree que a través de su forma de pensar, esta es la forma correcta de acercarme a Dios. Y no, porque piensa en su propia sabiduría y la sabiduría humana es diabólica, no es buena. La sabiduría que viene de lo alto, esa es la buena. La enseñanza de la palabra de Dios nos va a hacer comprender la voluntad de Dios y podernos acercar. Entonces, cuando seguimos un camino que carece totalmente de significado y es inadecuado lo que el hombre haga, no puede determinar otro lugar que no sea un asunto decaído. Es totalmente incapaz de destruir el pecado y la muerte en el hombre. Recordemos lo que nos dice Romanos 1:22. Profesando ser sabios se hicieron necios. Y lo que nos dice nos dice Santiago 3:15, dice, aunque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. También Jeremías 4:22 nos dice, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien
no supieron. ¿Por qué? Porque la sabiduría que tenemos no es de lo alto. Entonces, mis queridos hermanos, la tercera crítica contra la filosofía y el acercamiento realizado por el hombre a Dios es la siguiente. Profesan humildad ante el mundo, pero esa humildad es falsa. Cuando una persona sigue un conjunto de reglas o religiones, están confesando una necesidad, ya sea una necesidad por algo más que lo que tiene o por algo más elevado que él mismo. La confesión de necesidad es un signo de humildad de algo que le falta, pero un punto significativo puede comenzar a seguir las reglas y los rituales de la religión. Comienza a controlar y a disciplinar su vida por medio de las reglas, pero está mostrando su capacidad de controlarse y disciplinarse para hacerse a sí mismo acepto ante Dios, y eso pues ya no sirvió. Por lo tanto, su humildad es contradictoria, es una falsa humildad. La única humildad verdadera es confesar la total insuficiencia, aceptar que no somos suficientes para agradar a Dios por sí mismo, por nuestras propias obras, por nuestros propios pensamientos. No es suficiente para agradar a Dios. La total depravación que tenemos nos impide acercarnos a Dios. La necesidad imperiosa de que el mismo Dios nos salve, es importante que lo expresemos, que le digamos que necesitamos que Él nos ayude, que Él nos salve. Cuando Dios nos salva, nadie más elevado que Él puede hacerlo. Y no somos salvos por algún mérito u obra de nuestra propiedad. Por lo tanto, Dios, y solo Dios, es alabado por nosotros, porque fuimos hechos para honra, gloria y alabanza de nuestro Dios. La humildad verdadera está centrada totalmente en Dios como el Salvador del mundo, y nunca se verá al hombre participando en esa salvación. Como dice Pablo, no existe honra alguna en la satisfacción de la carne. No es la verdadera humildad y la salvación. En Lucas 18, del 10 al 14, nos dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto de pies, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y 2 diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Exactamente, mis hermanos, cuando nosotros queremos buscar a Dios por nuestra propia sabiduría y entendimiento, pensando que así le vamos a agradar a Dios, nos va a pasar como a Saúl. Dios le dio una orden de acabar con ese pueblo, no dejar nada, terminar. ¿Y qué dijo Saúl? Pues lo mejor se lo voy a dar a Dios como ofrenda. ¿Y qué le pasó? Pues que Dios le quitó el reinado. ¿Por qué? Porque la obediencia a Dios es lo principal. No es nuestra sabiduría. No pensemos que nosotros somos más sabios que Dios, o que por nuestro propio pensamiento podremos alcanzar gracia ante Dios. No, mis amados hermanos. Proverbios nos dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿Por qué? Porque nos enaltecemos y decimos, no, pues yo doy esto, yo doy aquello, yo hice esto, yo hice aquello. Pero un hombre de verdad, ¿quién lo halla? Es importante que aprendamos a discernir la palabra de nuestro Dios para hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y esa voluntad ya fue declarada a través de su Hijo Jesucristo. ¿Qué pide Dios de nosotros? Lo sabemos.
¿Cuál es el mandamiento? Para que, ¿en cuántos resumió Dios los mandamientos? Nuestro Señor Jesucristo. Los mandamientos en 2. También lo sabemos, ¿verdad? Entonces pongámoslos por obra, hermanos. Porque les decía yo que el único camino para llegar al Padre Celestial es nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros queremos llegar al Padre Celestial y disfrutar de la vida eterna y estar en ese reino eternal, milenial, en el reino milenial, donde ya no va a haber muerte, donde ya no va a haber sufrimiento, ¿qué tenemos que hacer? Es buscar agradar a Dios a través de su Hijo Jesucristo en obediencia, en obras buenas, porque por la ley no seremos salvos, ni por nuestras propias obras, no. Las obras son las que Dios nos ha dado, que hagamos. Espero, mis queridos hermanos, que este pequeño mensaje, esta reflexión que hemos tenido hoy sobre cómo agradar a Dios, este contraste que hemos visto entre lo que la filosofía mundana tiene acerca de cómo buscar a Dios por hechos que el hombre hace y la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Entendamos esta parte, que no podemos tener acciones derivadas de pequeñas nociones que tenemos a través del pensamiento humano, sino que tenemos que buscar a Dios a través del conocimiento de su palabra y a través de la enseñanza que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Esa es la forma en la que podemos estar en el camino correcto, a través de su Hijo Jesucristo. Para honra y gloria de nuestro Dios ha sido su palabra en esta tarde, en esta mañana. Deseo que el Señor les bendiga. Paz a ustedes.